Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros, gracias por su preferencia. Estamos en Santander 59, AzTeleTV, la mejor televisora digital de toda Latinoamérica. Y muy contentos con nuestro programa del día de hoy y nuestra invitada de lujo. Tenemos un tema que se llama acoso escolar y adicciones. Y para ello tenemos a una mujer experta con una preparación académica maravillosa y en el mundo profesional más. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en terapia familiar y es doctoranda para terapia familiar y psicoanálisis. Es la directora general de Centros de Integración Juvenil, es autora de muchas publicaciones, libros, artículos científicos y es miembro del comité editorial de la revista científica Journals of Substance Use y editora ejecutiva de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones. Nos acompaña la maestra Carmen Fernández Cáceres. Gracias, Horacio. Muchas gracias. Mucho gusto. Por la invitación. Un gusto saludarlos a ti, a tu auditorio. Gracias por la invitación a este programa. Es un placer, muchísimas gracias. Pues el tema de hoy, un tema importante, desafortunadamente creciente, el acoso escolar, ¿no? ¿Qué entenderíamos por el acoso escolar? ¿Qué es? Porque pues lo platicamos mucho, cómo funciona, pero pues sería muy importante porque a veces los papás fomentamos sin saberlo o los maestros sin quererlo y caemos en esa historia, ¿verdad? Pues mira, es una de las tantas violencias que vivimos hoy en día. Hay muchos tipos de violencia en el trabajo, en la familia, en las calles, en la comunidad. Y una de las más importantes justo para el desarrollo de niños, de niñas, de adolescentes, pues es la violencia en las escuelas. Claro. Surgió el estudio como el concepto de bullying, tú te recordarás, traducido al español más correctamente como acoso escolar. Bullying en realidad quiere decir intimidación. Entonces, son una forma de violencia en donde un niño, una niña, sufre del acoso de otros, de otro o de otros. Generalmente está en grupo, generalmente es lo que se llamaba el chivo expiatorio, al que le echan todas las críticas, las burlas. Ciertamente ha aumentado mucho. Son niños que de alguna manera se quedan en una posición de indefensión, pueden ser discriminados por su físico, por su forma de hablar, por su etnia, por su color o por algún defecto que el grupo le atribuye y generan pues mucha inseguridad. Claro. El ataque grupal hacia una persona. Finalmente es una forma de violencia psicológica en inicio, de burlas, de humillaciones, de que sea digamos, del que se ríen todos, pero después finalmente termina así en una cuestión física que puede ser muy dolorosa para un niño de primaria, para un chico que va en la secundaria, para una gente que no ha desarrollado su personalidad, su estima, que depende mucho de la opinión grupal, como todos en esta vida dependemos de la opinión grupal, pero en la infancia pues se está formando a partir de los más significativos para nosotros. Muy importante la familia, pero imagínate un niño que si en la familia también sufre violencia y en la escuela, además bullying, y vive en una comunidad violenta de por sí en las calles, bueno, vive en un estado de ansiedad que afecta sin duda alguna su salud mental futura, su propia imagen, su autoestima, y la violencia, acuérdate que reproduce violencia. Sí, entonces va a crecer con una ansiedad y con una forma de querer también ser violento, ¿no? Y finalmente hay comunidades o aprenden a ser violentos o no sobreviven. ¿Es un tema de sobrevivencia? Es un tema de sobrevivencia emocional. Y en algunos lugares pues es un tema de sobrevivencia física, desgraciadamente, ¿no? Si hay golpes, si no aprendes a golpear, pues realmente siempre te van a golpear. Claro. ¿No? Si hay, desgraciadamente en muchas comunidades de nuestro país, uso de armas y no las aprendes a usar, pues le vas a hacer de alguna manera la persona el abusado. Estamos hablando de violencia extrema, ¿no? Claro. Pero finalmente en la escuela si no te aprendes a defender, bueno, y esto surge desde la misma familia. Si en la familia te están intimidando y terminas siendo una persona demasiado pasiva, pues ciertamente va a ser más difícil que te puedas defender de los demás. Y además, como generalmente conducen hacia la baja autoestima, la timidez, el encierro, la depresión, no nada más la ansiedad, entonces no lo cuentan.
Hay un silencio. Hay un silencio, no lo cuentan a la familia. De las recomendaciones más importantes es decirle a todas las niñas, niños, adolescentes que vivan en un estado de acoso de este tipo, que lo tienen que contar al maestro, al orientador, a la familia, a quien más confianza le tengan, sí, pero algún adulto que los pueda realmente sacar de esta situación. Hay niños que simplemente llegan a decirme quiero cambiar de escuela y no terminan diciendo por qué. Claro. Hasta que ya se investiga. Sí hay que trabajar mucho más en esto con maestros, con orientadores, para que puedan detectarlo a tiempo. Siempre la detección oportuna, el diagnóstico temprano de una situación de ansiedad o depresión tiene... si vemos un niño triste, si vemos un niño con bajo rendimiento escolar, si vemos un niño que no se desenvuelve debidamente, está pasando algo, sí, o claro, en su casa, o en la escuela, o en su comunidad. Algo está pasando y entonces hay que indagarlo. Las formas de hacerlo pueden ser detectadas en casa o pueden ser detectadas, por supuesto, en la escuela, pero si hablamos de la violencia familiar, y mira, hablando de cifras simplemente, pues 66% de mujeres tienen violencia por parte de la pareja. La mayor es emocional, la violencia psicológica que ejerce de género, que ejerce el hombre sobre mujeres. Es histórica. El abuso emocional hacia las mujeres, sin importar realmente la condición emocional de las mujeres, pues es, como tú lo dices, una cuestión de generaciones, no es algo nuevo. Desgraciadamente vemos las contradicciones sociales que mientras más se legisle sobre la violencia familiar, más abuso hay sobre mujeres y más, e incluso feminicidio. Es increíble que la sensibilidad masculina no logre ver hasta dónde puede dañar emocionalmente a una mujer y tronar la vida. Y si está dañando a una mujer, está dañando también a los hijos de esa mujer. Claro. Y toda una estructura social y familiar. Y ya si vemos entonces ya otros, este dato de 66% es del INEGI, de la última encuesta en hogares, pero también en niños, niñas y adolescentes maltratados por educación en su casa es el 63%. Estamos hablando de más de la mitad de la población de mujeres y de niños que de alguna manera sufren de violencia. En la escuela la que está medida es alrededor del 22%, pero hay un 41% que es discriminado, o sea, que se burlan porque está gordito, porque está muy morenito, porque está muy bajito, ¿no? Porque es lente. Entonces es casi la mitad. Si consideramos esta discriminación o esta burla por eso, pues es casi la mitad. Y el 66% de mujeres, fíjate que equivale alrededor de 30 millones de mujeres. Estamos hablando que prácticamente en cada familia mexicana hay o violencia a la mujer o a los niños o un abuso de alguna manera, ¿no? Puede ser violencia de género, puede ser violencia generacional. Claro. Lo más frecuente es de género y generacional, o sea, lo más frecuente es hacia la mujer y lo más frecuente es hacia los niños, niñas y adolescentes. Violencia emocional es la mayor, que puede ser por humillaciones, control emocional, en fin, hay muchas. Violencia física, le siga, y el abuso sexual, pues es también muy, muy alto. También es alto en las escuelas, nos hemos enterado de muchísimos casos, claro, pero es muy alto en la familia. Y desgraciadamente el abuso sexual en familia es después de episodios de alto consumo de alcohol, es por hermanos mayores, es por padrastros, es por tíos, es por alguien de la familia significativo. Y todas las encuestas siempre nos lo están diciendo. Eso deja una huella en los niños importante de reproducción de violencia. Claro. ¿No? Y la violencia más a la mano es la de género, es la de hacia la mujer, es madre hacia la mujer que traicionó, ¿no? Es menos el resentimiento hacia el padre, aunque fíjate que hay estudios, sobre todo de personas que han tenido conductas antisociales severas, narcotráfico o delincuentes severos, que lo que hablan es decididamente del odio al padre y que han querido en algún momento de su vida hasta matarlo. Claro. Sobre todo niños que van creciendo y que ven y crecen con la violencia del padre hacia la madre, ¿no? Llega un momento que niños, bueno, son indefensos, impotentes, pero un momento en que de 14, 15, 16 años realmente sí se van hacia el padre. Cuando un niño y un adolescente no la puede descargar
hacia el padre o hacia el adulto masculino significativo. El que le está influyendo, el que le está haciendo, el que lo está perpetrando la violencia. Pues va a ir a ejercer en la escuela, o con animales, o en la comunidad, ¿no? Pero de algún lado va y descarga esto que está aprendiendo, viviendo a diario, que es violencia. Entonces, si estás en un ambiente pues donde hay armas, donde hay violencia, donde lo más probable es que se reproduzca esa violencia en la escuela, por supuesto, y ahí tenemos el caso de Torreón, ¿no? Pero también en las calles, ¿no? Y también de hermanos mayores hacia menores, o de primos, o de amigos, o de la misma comunidad. Los de la comunidad de adolescentes más grandes maltratan a los de 6, 7, 9 años, porque están en las calles. El otro tipo de violencia muy importante es la negligencia, propiamente dicha. O sea, puede ser que ejerzan psicológicamente violencia hacia ti, puede ser que te golpeen, puede ser que abusen sexualmente, pero también el que no cuidan a un niño menor, que lo dejen, por ejemplo, el de 2 años a cargo del de 6 años, o el de 6 a cargo del de 9, es una negligencia, a veces por falta de recurso. Hay hogares de los más pobres donde a veces se quedan amarrados en lo que se va a trabajar la madre. Mucha población que ha migrado, muchos hogares con jefatura femenina, es decir, mujeres solas que están viendo cómo sacan adelante a los hijos que las abandonaron, precisamente por la violencia hacia la mujer. El abandono a la mujer es sin importar emocionalmente, ni los hijos, ni la mujer, ningún compromiso. Entonces, bueno, son mujeres que tienen que hacer algo para sacar a los hijos adelante. Lo dejan a cargo del hermanito, lo dejan a cargo de nadie, amarrado, a veces solo. Hubo un caso ahora que dejaron una niña encerrada y estaba en un balcón ahí de un 5º o 6º piso, no me acuerdo, que lo acaban de sacar también. En fin, ¿no? Si damos ejemplos así de los casos más sonados en medios, pues siempre vamos a encontrar o violencia o negligencia, que es una forma de violencia. Y la negligencia también lleva hacia conductas violentas en la escuela o en las comunidades. El coraje con el que crece un niño sin esa falta de vínculo y cuidado. El cuidado de los padres es necesario para el crecimiento. Es el inmediato necesario. Es necesario para crecer. El vínculo afectivo con el que se crece es importantísimo para el desarrollo de la personalidad, el sentirse querido. Es lo que da seguridad, es lo que da finalmente un yo. Un yo soy. Una autoestima. Una autoestima. Lo que se puede llamar el apego, ese vínculo entre padres que te genera esta seguridad afectiva, esa falta de apego que da la negligencia, por ejemplo, es la fuente más importante de conducta antisocial futura. El apego está demostrado en muchos estudios de neurociencias, neurofisiológicos, que va ayudando a desarrollar el sistema nervioso central. Va haciendo que se conecten las neuronas. Todo este apego que se da con el tocamiento, con la caricia, con el beso, con la mirada, con todo lo que te devuelve padre o madre. Desde el amamantar, ¿no? Desde el amamantar, ¿no? Hay muchos estudios que esta cercanía te va conectando neuronas. Tienen mucho más desarrollo, se estimula mucho más a los niños mientras más apego y afecto exista, y carecen no solamente de conexiones, sino de esa afectividad que te da la empatía y el contacto humano, todos esos niños que no lo tienen. ¿Y este apego se entiende tal cual como un sentido de pertenencia más que otra cosa? ¿Podemos ir a un corte y regresamos? ¿No? Vamos a ir a un corte y volvemos. No se vayan. Estamos de regreso, muchas gracias por estar aquí, por continuar con nosotros. No se olviden que tenemos la colecta de pañales, por favor, para adultos. Tráiganos aquí a Santander 59. Y continuamos con nuestra plática del día de hoy de el acoso escolar y las adicciones con la maestra Carmen Fernández Cáceres. Muchas gracias. Gracias. Y perdón, interrumpí en el tema justo de, estábamos hablando de esta negligencia, de cómo se va dando el fenómeno de la negligencia. Y bueno, platicábamos un poquito fuera del aire el tema de qué tanta incidencia podía tener ahí a lo mejor dentro de la escuela las autoridades.
Sí, claro, también, o sea, definitivamente el capacitar a maestros sobre que visualicen, que detecten que un niño está realmente en una situación de violencia en casa o en la escuela es muy importante. Un maestro que ve que un niño le pega a otro o que le entierra un lápiz, no lo puede dejar pasar. Claro. Tiene realmente que hablar con el niño y está la víctima, el niño que está siendo acosado, y está el victimario, los victimarios. Entonces, ambos necesitan una atención especial. Así es. La víctima, por supuesto, esta falta de defensa que tiene, puede ser que venga también de la familia, o puede ser tal el acoso que ya lo, digamos, le bajaron tal su autoestima y seguridad que ya lo minimizaron tanto que pues ya ni siquiera emerge a defenderse. Claro. Y el victimario sin duda está reproduciendo algún tipo de violencia a la que es sometido, claro. Porque el que lastima es que fue lastimado. El hombre que lastima a una mujer también trae una infancia de mucho dolor. Así es. No nos olvidemos eso, ¿no? Me estabas diciendo que el asunto del apego puede escucharse en manera negativa. Sí, es que luego muchos padres dicen, no, es que este niño está muy apegado y no se separa de la mamá y es cierto. O sea, un niño que crece con falta de apego, pues lo que va a hacer es apegarse, no va a poder separarse, no va a poder hacer su propia identidad para separarse también. Claro. Un niño que ha sufrido y que le ha faltado el apego en términos de sentirse querido, cuidado, y si además fue abusado o violentado, entonces obviamente se va a pegar a quien le dé seguridad. Puede ser el hermano mayor, puede ser la mamá, como tú bien dices, puede ser una maestra, ¿no? Puede ser, se tiene que agarrar de algo que le dé seguridad. Claro, ¿Por qué? Porque no ha formado su propia identidad. Y al no formar su propia identidad, pues tiene que estar dependiendo de la aceptación de los demás. Claro. Y tiene que estar dependiendo de lo que le digan estas personas que le han dado esta identidad, ¿no? Sea quien sea. Así es. Y que le estén guiando su conducta, porque no hay una identidad propia. Está buscando por cualquier Está lado. buscando, y en este dolor no resuelto de la infancia, pues está violentando. Obviamente lo está sacando, es lo que aprendió. Y va a seguir violentando y reproduciendo esta violencia. Entonces, cuando vemos un niño, un adolescente que está maltratando a otros o que está golpeando a otros en grupo, seguramente sufrió ese tipo de violencia y la está reproduciendo. Y el efecto en los que son violentados, pues obviamente tienen que ser tratados y no puede haber negligencia tampoco por parte de maestros, orientadores, prefectos en la escuela. Quien lo vea lo tiene que de alguna manera platicar, no denunciar en términos de denuncia judicial, digamos, sino denunciar en términos de plática, de sacarlo y ponerlo en la mesa y decir qué está pasando aquí, revisar a los victimarios o el victimario y revisar a los otros y recibir a ambos de alguna manera ayuda especializada. La violencia en casa, cuando se platica con muchos de estos niños, pues también tiene que ser atendida. Claro. Hay terapias dirigidas especialmente a la violencia, a las negociaciones de pareja, entonces también tiene que ser visualizada. Obviamente hay muchas situaciones muy difíciles, ejemplos muchos, casos muchos, claro. Pero hay mujeres que no apegadas a su pareja, sino dependientes literalmente de su pareja porque no tienen el sustento económico, porque están buscando quien les mantenga, porque emocionalmente desde niñas han sido dependientes al padre, al hermano a la madre, y a la pareja, ¿no? No hay forma de que se separen tampoco, no han logrado esa independencia necesaria. Entonces, aun cuando sea el hombre violento, no pueden lograr su independencia afectiva, psicológica y mucho menos económica. Claro. Entonces se quedan, aunque haya violencia, y no la denuncian por temor. La violencia en la escuela, en la familia, muchas veces no se denuncia legalmente, pero no se platica con alguien por temor. Claro, y ahora los chicos con el acercamiento a las redes sociales, todo este tema del famoso ciberbullying, ¿no? Y sexting. El sexting y el sexcasting y bueno, el grooming. Pero en el tema del bullying, hablando del acoso escolar, ¿puede ser tan fuerte como el propio acoso dentro de la escuela, físico, presencial? Bueno, en las redes sociales, por supuesto. Imagínate que todos atacan a un niño en su face.
o en su Instagram, o bueno, creo que en el Instagram no pueden atacar tanto, ¿no? Pero en el Face sí pueden... En los dos, ahí se las ingenian. Pueden sí, poner... pueden poner mensajes o y pueden ridiculizar, claro. o pueden... Imagínate que ven a todo su grupo de la escuela en contra. Sí, llegar a la escuela con 200 personas que están viéndote y que te están mensajeando. Que porque estás muy morenito, pues entonces pues va a llegar Capito Blanco, ¿qué hace? Claro. ¿No? O sea, es muy fuerte el acoso, sobre todo cuando es grupal, ¿no? Cuando claro. hay una cuestión de intimidar varios a uno, pues está realmente dominando la visión del grupo. Para intimidar o para dirigir la vida. Mucha gente... mira, hay muchos factores de riesgo para que una persona se vuelva dependiente a drogas. Para que se inicie en las drogas, pues que es la curiosidad, la fiesta, muchas cosas, ¿no? Que lo invitó un amigo. Pero para que se vuelva dependiente, sí tiene que ver, en primer lugar, el factor más predictivo es que los amigos sean consumidores. El factor social del grupo. El factor social del grupo te lleva a muchas conductas, no nada más al claro. el consumo de drogas, a muchas. Pero en la parte de consumo de drogas es que los amigos lo hacen, en la parte del alcohol también, por supuesto. El segundo es que haya violencia familiar. Para las mujeres más esta situación de violencia de pareja, muchas mujeres se vuelven consumidoras excesivas de alcohol o drogas por la pareja, pero para los hombres la aceptación de amigos es el factor de riesgo que más califica, que más incide, ¿no? que tiene más peso para que se vuelvan consumidores. Y ahora traemos otro fenómeno, además del bullying en las escuelas, es la invitación propia de los amigos a las fiestas para tener sexo con droga. Eso, se alcoholizan, tú sabes que los adolescentes hoy están tomando muchísimo, y de repente, bueno, es que te va a gustar más con meta, con poppers, con marihuana, con todo junto, y entonces la combinación de drogas potencia el efecto, el hígado detiene menos, ¿no? Y finalmente, si además lo tienen con sexo, pues obviamente va a haber una dependencia ahí, alcohol con sexo, coca con sexo, meta con sexo, o alcohol meta sexo, obviamente genera mucho mayor dependencia. Al rato no va a poder controlar su conducta. Va a estar buscando el grupo para sexo y droga, o para alcohol y droga, o para alcohol y sexo. Sí, que es ahí todo el tema de la dopamina, ¿no? De todo es un tema biológico. Genera dependencia mucho más rápido. Entonces, cualquier conducta que no se pueda controlar, finalmente es una conducta adictiva. Y las vías de acceso más rápido, bueno, es precisamente si es violentado en casa, si es violentado en la escuela, y luego hay un grupo que lo acoge, desde el consumo con sexo, bueno, pues obviamente pues se va para allá. Y más si tienen cuestiones no resueltas desde la infancia. Una evasión a la problemática de violencia de niños. Y tú bien dices, el apego infantil que tiene que ser muy sólido, tiene que ser desapego en la vida adulta. Claro, eso es lo que viene a la vida adulta es precisamente generar tu propia identidad, tener menos apego de esas figuras significativas que fueron para ti en la infancia. Claro, siempre contacto, ¿no? La familia es muy útil hasta que deja de ser útil. Exactamente. Y hay ciertas relaciones familiares que también pueden ser muy tóxicas y que también te pueden llevar a situaciones difíciles. Así que el estar hablando de que todo se resuelve en familias, sí, idealmente, si hay un buen apego, si hay una buena relación familiar, se llevará hacia un desarrollo muy sano. Claro. Pero si hay una relación tóxica en familia, no te va a dejar desapegarte o te va a llevar a conductas de violencia que reproduces en varias situaciones, o directamente pues te puede llevar a una conducta antisocial. La falta de apego infantil es un factor de riesgo para consumo de drogas y para conducta antisocial. Bien, pues sí, la incidencia es directa, o sea, va tomado de la mano. O sea, desafortunadamente el consumo de sustancias es sumamente violento, ¿no? En general. Bueno, a final de cuentas desinhibe sexualidad y agresividad. Entonces termina siendo sujetos que no controlan tampoco su agresión. Y más bajo el efecto de la droga, sea alcohol, coca,
o las combinaciones, ¿no? Claro. Se dice que menos agresivos los de marihuana, sí, siempre cuando sea marihuana solita, que puede ser más relajante, y dependiendo del tipo de la marihuana. Pero si ya la combinan con alcohol, Claro. ahí sí, y con alcohol excesivo, pues ahí sí el efecto del alcohol y la marihuana se potencian. Si o la combinan con coca, o bueno, con metanfetamina no se diga, ahí la conducta es agresiva, muy agresiva. Muy agresiva. ¿No? Y los llamados poppers, que los usan también para diferentes conductas sexuales, finalmente a la larga van dañando ciertas zonas del cerebro que no controlan la agresividad. Entonces, el control de la agresividad viene desde un aprendizaje de la infancia. O aprendes violencia o aprendes control. Se desinhibe con cualquier tipo de consumo, va dañando la parte del cerebro que controla y sobre todo, pues en el caso de la dependencia, si no está consumiendo, se desarrolla mucha ansiedad y entonces la persona solamente busca eso que le relaja la ansiedad. Claro, es como una evasión, ¿no? No se vayan, regresamos después de este corte, pero recuerden, la marihuana no porque sea natural es benéfica. Hay que tener mucha información, hay que ser cuidadosos, así es que no se vayan, seguimos después del corte. Estamos de regreso aquí en nuestro último bloque, se nos va rapidísimo el programa y vamos a seguir platicando con la maestra Carmen Fernández Cáceres, que nos va a regalar información de pues, qué podemos hacer para elevar la autoestima, cómo podemos prevenir todo este tema del consumo de drogas entre niños y adolescentes. Mira, bueno, estamos hablando un poco de la prevención de las violencias, es prevenir de alguna manera el consumo de drogas. ¿Cómo se puede prevenir la violencia? De muchas formas. Primero hay que detectarla, canalizarla oportunamente hacia diferentes estrategias de tratamiento. Claro. Capacitar a los maestros, grupos de orientación a padres. Tenemos muchos materiales para padres de familia en donde se hace visible la violencia ejercida, porque además es invisible, la violencia de género muchas veces, o no hay, no se ve. Está tan aceptada que como que ya no la vemos. Entonces no la tienes ni consciente. Claro. De que eres hombre violento, por ejemplo, o que eres mujer violentada, o que el niño está haciendo... tiene una educación violenta. Basada en la violencia. ¿No? El no reproducir la violencia de padres a hijos, yo creo que es una cuestión fundamental y hay muchos grupos de orientación. La importancia de que el padre entre en la educación del hijo en una relación afectiva o afectuosa. Nuevas masculinidades. En las nuevas masculinidades. ¿Cuántas jóvenes no rescatas o de la adicción o de que se pierdan simplemente porque favoreces la relación padre-hijo? Claro. Los hombres reproducen justamente la violencia que los mismos padres ejercieron sobre ellos. No hay hombre violento que no haya tenido una violencia atrás. Así es una reproducción por generaciones. El recuperar el sentido de la paternidad. La maternidad es más de cuidado de otros, pero la paternidad, el recuperar el sentido de que no se educa violentando, sino se educa platicando con afectividad u orientando al hijo, platicándole las experiencias que fueron difíciles, es muy importante. Claro. El ir generando esos talleres de nuevas masculinidades. Tienes una gran gama de actividades preventivas que se pueden hacer hacia los padres, hacia las comunidades y hacia las escuelas, también en los centros laborales. El poner, por ejemplo, guarderías comunitarias es algo muy importante. Hay muchos niños que se quedan solos o se quedan al cuidado de la gente que no debe quedarse al cuidado. Padrastros, por ejemplo. Es gente que a veces tiene menos de un año de conocer la mujer y hay mucho abuso también de padrastros. Pero no nada más de padrastros, de hermanos mayores, como te decía, de gente de la calle que sabe que están solos, de tíos, de abuelos. De los propios padres. Donde más sucede el abuso es en casa. En casa. Entonces, este tipo de guarderías comunitarias se han armado con mucho éxito en varios lugares y es no dejar a los niños en negligencia. Claro. Capacitar a maestros para que detecten es no dejar a los maestros también
que ejerzan esa negligencia. Claro. Cuando existe, pues llevarlo hacia intervenciones. Hay muchos tipos de intervenciones, hay consejería, por supuesto, pero también hay intervenciones breves de 3, 5, 6, 10 sesiones, es dependiendo de lo que se tenga, de la necesidad. Yo te voy a decir que hemos hecho también talleres en centros laborales de violencias, de diferentes tipos de violencia familiar, porque a la gente le hace mucho sentido, porque prácticamente en todas las familias hay algún tipo de violencia. Claro. Y nos los piden mucho, también en las empresas, en su calidad de padres, y cómo orientar a los hijos. Entonces, en materia preventiva se pueden hacer muchos tipos de orientación hacia padres, que es dirigida precisamente hacia padres, es la más efectiva, hacia maestros, y hacia generar una serie de oportunidades, tanto deportivas como culturales. Importantísimo. Si un niño joven está formalmente en la escuela, pero además practica algún deporte, o además practica algún arte, toca algún instrumento, algo, tiene mucho más oportunidad de estar en ambientes de vida sano y en estilos de vida sano que el que tiene mucho tiempo libre o el que no es cuidado durante todo el día, en el caso de los niños. Y ya en la parte terapéutica, pues lo mejor es que si conocen una persona que esté consumiendo droga o una persona que ustedes crean que está en una situación de violencia, pues es mandarla a terapia. Realmente hay que reconocer cuando se tiene que pedir ayuda, si se tienen que ir con especialistas. Hay muchas técnicas terapéuticas para sacar a la gente de estos entrampamientos. Indispensable pedir ayuda, reconocer que está el problema, y ahí está Centros de Integración Juvenil. ¿Nos pueden dar datos de ¿Cómo dónde? no? Tenemos página web, teléfono, WhatsApp, donde ustedes quieran contactarnos. La página web es www.cij.gov.mx. Ahí pueden ubicar el centro más cercano a su domicilio. Están los teléfonos en la misma página. Pueden también solicitar en algunas secciones de la página de consejería. Están las redes sociales de Centros de Integración Juvenil en Facebook, donde también pueden solicitar algún tipo de consejería, pueden mandar un mensaje por inbox y solicitar dónde pueden atenderlo, o pueden preguntar abiertamente. Hay foros de Team Padres para papás, donde se puede hablar de cualquier situación de papá que necesita ser escuchada, y hay otros foros en Facebook de jóvenes sin adicciones, en donde también pueden muchos jóvenes estar hablando. Hay WhatsApp, es 55 45 55 12 12, 55 45 55 12 12, pueden mandar su WhatsApp y con gusto también tenemos una respuesta para ustedes. Y teléfono 52 12 12 12, muy 52 12 12 12. No se olviden, Centros de Integración Juvenil. Gracias. Tenemos una conferencia de redes sociales el 7 de febrero. Síganos, búsquenos, Duc Producciones, Horacio Guzmán. Gracias. Muy bien.